Muy bien, hermanos, buenos días a todos ustedes y también un saludo especial a todas las personas, amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan día a día a través del Facebook o del YouTube, por los cuales transmitimos este mensaje de esta mañana. En esta mañana corresponde la meditación en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a examinar los versículos 24 hasta el 29 de San Mateo, capítulo 7. Con este pasaje, del 24 al 29, el Señor Jesucristo concluye completamente su primer sermón de los 5 sermones que fueron predicados y que Mateo los recoge en su Evangelio. Entonces, este es el fin del sermón número 1 de Jesús. Faltan 4 sermones más que debemos examinar en los próximos meses y semanas. Entonces, esta conclusión final del primer sermón de Cristo, llamado el Sermón del Monte, concluye con una enseñanza que sirve a los cristianos para toda su vida, para la vida presente y futura. Y el título que se le podría poner a esta conclusión es el siguiente: que la enseñanza de Jesucristo es el fundamento firme para la vida presente y también para la vida eterna. Esa roca sobre la cual toda nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben edificarse, es la enseñanza de Jesucristo. Vamos a leer el pasaje. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Hasta ahí la lectura del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, en este pasaje, que es la conclusión final del Sermón del Monte, o del primer sermón que Cristo predicó en el Evangelio de Mateo, hay 2 enseñanzas muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. La primera enseñanza es la siguiente: Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Cristo y sus enseñanzas son el fundamento, la roca, la base sobre la cual se debe edificar la vida cristiana. Eso nos enseñan los versículos 24 al 27. Y en los versículos 27 al 29, o 28 y 29, se enseña lo siguiente: que la enseñanza de Jesucristo es una enseñanza que tiene autoridad divina, tiene autorización de parte de Dios, es decir, es la enseñanza oficial, sagrada, la enseñanza que cuenta para la vida de los cristianos. Esas son las 2 enseñanzas en este corto pasaje. Les decía que el Sermón del Monte fue el primer sermón predicado por Jesucristo en Mateo, en todo el libro de Mateo.
de los 5 sermones, ese es el primero. Y con estas palabras que hemos leído en esta mañana, concluye este primer sermón. Una buena manera de concluir por parte de Cristo. En esta conclusión, entonces, Jesucristo llama a sus oyentes a tomar una actitud frente a esta parábola que les contó, concluyendo su sermón. En esta parábola, entonces, Jesucristo habló de 2 personajes, un personaje sabio y un personaje necio o insensato, o sin pensamiento, sin sentido común. El personaje sabio construyó su casa sobre una base profunda hasta llegar a roca firme, y sobre ese fundamento de roca firme construyó su casa. Y vino una tremenda tormenta de lluvia y huracanes y viento e inundación y huaicos, y no tumbaron la casa, porque fue construida sobre cimiento firme. Pero también nos cuenta que había otro hombre necio o insensato o falto de pensamiento, que construyó su casa sobre arena, sin cavar una base profunda hasta llegar a la roca firme. Y entonces vinieron los vientos, las tormentas, huracanes y huaicos e inundación, y la casa se cayó, porque no estaba construida sobre la roca. Eso es lo que dice Jesús: el que oye mis palabras y las hace, será como ese hombre sabio que construyó sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como ese hombre insensato que construyó sobre la arena. Entonces, en esta conclusión del Sermón del Monte, Jesucristo nos hace una invitación, nos hace un llamado a tomar una de las 2 actitudes. No hay más de 2 opciones aquí que Cristo presenta a su audiencia. Si usted toma la actitud del hombre sabio y vive una vida edificada sobre la enseñanza de Cristo, ninguna prueba, ninguna aflicción lo tumbará. Su vida será de gran bendición. Pero si usted toma la actitud del hombre necio, que oye pero no practica la palabra de Cristo, su vida será de ruina eterna. La decisión que tomemos frente a estos 2 personajes tiene consecuencias eternas. O nos lleva a la vida eterna, o nos lleva a la destrucción eterna. Y Cristo quiere que se pregunte cada uno de ustedes: hasta este momento en que estoy viviendo esta vida, ¿cómo la he estado viviendo? ¿Como el hombre sabio o como el hombre necio? Todos estamos invitados a hacernos esta pregunta, a evaluar nuestra vida a la luz de esta parábola. Veamos la primera enseñanza. Cristo y su enseñanza son el fundamento de la vida cristiana y también de la vida eterna. Versículos 24 al 27. Jesucristo empieza así: por tanto, todo aquel o cualquiera que oye estas palabras mías, esa es su enseñanza, estas palabras mías, todo lo que ha enseñado en el Sermón del Monte hasta aquí. Es como si dijera: estoy concluyendo este sermón primero. Les he enseñado acerca de la justicia superior del reino de los cielos. Les he enseñado cómo deben vivir como discípulos de Cristo. De aquí en adelante, el que ha oído esas palabras y las pone en práctica es sabio. Y toda aflicción y prueba que venga sobre ustedes no los vencerá.
Más bien, Cristo les dará vida eterna después que hayan pasado toda esa tormenta y lluvias y huracanes y etcétera. Pero cualquiera de ustedes que oyen las palabras de Cristo y no las ponen por obra o no las ponen en práctica, serán como ese hombre necio, cuya vida fue arruinada porque no edificó su vida sobre la roca firme, que es la enseñanza de Cristo, que es Cristo mismo. Bien, analicemos esta parábola parte por parte. Se nos habla de dos constructores. Aquí en nuestro barrio, un gran número de varones son constructores, son albañiles. He trabajado con algunos de ellos aquí en estos últimos 4 años en que llevamos construyendo el local de esta iglesia. Y los albañiles, en general, saben que si la casa no se construye sobre zapatas y sobre zanjas cavadas hasta donde lleguemos a tierra dura o roca firme, en algún momento se caerán. Nuestro barrio es un ejemplo visible de esta parábola. Aquí tenemos casas de 3 o 4 pisos construidas sobre medio metro o 80 centímetros de profundidad y con columnas con fierritos de media pulgada, 4 fierritos, ahí se ven en la mayor parte de casas. Y claro, uno piensa, estoy ahorrando dinero, ¿verdad? Porque cavar la cantería, por si acaso, no es roca firme. Los que vivimos aquí en Quiritemayo no se hagan ilusiones que la cantería es roca firme. La cantería es una ceniza volcánica compactada. Es bien deleznable, el agua la humedece, la expande, la contrae. No es roca firme. No se vayan a hacer esa idea, especialmente los hijos que van a construir en el futuro. Caben profundamente, no se confíen. Entonces, este constructor sabio de Palestina era un clima cálido, donde de vez en cuando se producían lluvias torrenciales. Y todos esos ríos secos, que por años habían estado secos, se cargaban de agua, de lodo, de piedra, de palos, de animales, e inundaban la parte plana. Y alguna gente que no se daba cuenta, construía a las orillas de esos ríos secos. Pero cuando llegaba esta lluvia torrencial y vientos huracanados y huaicos, las casas que tenían bases muy superficiales caían por completo. Y ya se imaginan la inmensa ruina económica, emocional, para quien pierde toda su casa con todas sus cosas. En Trujillo pasó así hace unos años atrás. Hay bastantes urbanizaciones a las orillas de quebradas secas que hace 100 años han estado secas. Pero un día hubo lluvias torrenciales en la parte alta de Trujillo y los huaicos llegaron hasta la propia Plaza de Armas y pasaron hacia abajo de Trujillo y muchas casas fueron destruidas e inundadas. Esa imagen representa al hombre necio que oye el Evangelio de Cristo, pero lo ignora, no lo pone en práctica, y su ruina será grande. Así es que Cristo nos dice que sus discípulos y sus oyentes tienen que tomar una opción: o imitan al hombre sabio o imitan al hombre necio. ¿Qué tipo de vida está viviendo hoy usted hasta aquí? ¿La del hombre sabio, que está edificando su vida sobre la roca, que es la enseñanza de Cristo?
o la del hombre necio, que está viviendo su vida según un necio, que oye el Evangelio, pero no lo pone en práctica. Esos los constructores. Segundo, nos habla de la roca. El sabio construyó sobre la roca. ¿Qué significa la roca? La palabra roca aquí se puede traducir como piedra, es decir, se refiere al fundamento sólido, firme, que no se mueve fácilmente. Y hay dos cosas que debemos entender de esta palabra roca. Jesús declara aquí que la roca está constituida por las palabras suyas. Cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, es como el necio que construyó sobre arena. Pero cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las hace, es como el sabio que construyó sobre la roca. Entonces la roca firme y sólida aquí es una figura para representar las enseñanzas mismas de Cristo. Y Cristo usa un lenguaje que ya se usaba en el Antiguo Testamento, y esta es la segunda cosa que nos enseña. En el Antiguo Testamento, a Dios el Padre se le llamaba la roca de salvación, roca firme. Hemos leído el Salmo 19, versículos 14 al 22, donde dice que Jehová es la roca de mi salvación. También se dice que Jehová es fortaleza, que es refugio. Se dice también que Jehová es refugio eterno, que es roca fuerte, en varios pasajes del Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es la piedra o la roca principal de la esquina de las casas. En la antigüedad, en cada esquina de las casas se ponía la piedra más grande para que la casa se mantenga firme, estable. Y se dice también que Cristo es el fundamento irreemplazable de la iglesia. Eso se dice en 1 Corintios 3:11, y en 1 Corintios 10:4 se dice que en el Antiguo Testamento la gente miraba a la roca y dice la roca era Cristo. Entonces, en resumen, la palabra roca aquí significa el fundamento firme, sólido, constituido por las enseñanzas de Cristo en todo su evangelio. Y luego nos habla de otra imagen, de la lluvia, los torrentes y los vientos. Ya les explicaba un poquito que Palestina era un lugar generalmente seco, pero de vez en cuando, en ese clima caliente, se producían lluvias, tormentas de viento junto con lluvia, los ríos crecían, que antes estaban secos, y arrasaban con todo. Pero los sabios de Palestina construían sus casas sobre fundamento firme, y por más fuerte que sea la inundación, la lluvia, el viento, los huaicos, la casa resistía. Pero también, como aquí, había gente que construía las casas bien a la orilla de las quebraditas. Dicen, aquí no pasa nada. Pero se produce un huaico y ya vemos lo que sucede. Pasó hace unos tiempos aquí, en toda la parte de San Vicente y Alto Urubamba, que las casas se cayeron porque la tierra se cuarteó frente a los fundamentos falsos, livianos, superficiales que habían. ¿Qué simboliza esto de las tormentas, vientos, lluvias? Miren, hemos leído Isaías 28. En Isaías 28 se nos dice que cuando Dios venga en juicio contra Israel, toda esa estructura de vida que los judíos se habían armado haciendo alianzas
con la muerte y con el sepulcro, para que no les afecte la intervención divina, dice, serán como nada. Dios desbaratará todo eso. En el libro de Ezequiel también se habla de lo siguiente, dice así: y cuando alguien edifica un muro, he aquí, ellos lo recubren con cal. Di pues a los que recubren con cal que caerá. Vendrá la lluvia torrencial y caeréis vosotras piedras de granizo, y se desencadenará un viento huracanado. He aquí, cuando el muro haya caído, no se os preguntará: ¿dónde está la cal con que lo recubristeis? Es como construir un muro de yeso, como construir un muro de manera geométricamente incorrecta. No está bien cuadrado, bien anivelado, ni bien cimentado. Hay un dicho insensato de muchos albañiles de nuestra sierra cajamarquina. Cuando hacen una columna torcida y no bien nivelada, esto es lo que dicen: el tarrajeo la acomoda. Eso es típico de un albañil insensato y necio. El tarrajeo no la acomoda, la maquilla. Es como si la acomodara con cal. Como está chueca o torcida o huecra, como dicen en el campo, no va a funcionar bien. Así también en la vida cristiana. Una vida vivida superficialmente, sin tomar en cuenta las enseñanzas de Cristo, es una vida construida sobre bases falsas, muy movedizas, muy superficiales. Nuestra vida se va a venir abajo. Y la mayor parte, hermanos y hermanas, de los problemas emocionales, de las cicatrices del alma de las personas en nuestra sociedad, son el resultado de una vida vivida lejos de Dios, lejos de la palabra de Jesucristo. Y Cristo, en su gran misericordia, esta mañana nos dice: no es necesario que arruines tu vida. Tienes mi enseñanza, tienes mi palabra, tienes mi promesa, tienes mi poder del Evangelio. No tienes que pasar por tanta aflicción emocional, espiritual en tu vida. La casa construida sobre la roca es el símbolo de una vida edificada sobre las enseñanzas de Cristo. Y la casa construida sobre la arena es el símbolo de una vida construida sin referencia a Dios, que no está construida ni guiada por las enseñanzas de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios se viene enseñando por todos los medios en nuestra sociedad, por la radio, la televisión, por las redes sociales, por las diferentes clases de redes sociales. Todos tienen la oportunidad de escuchar las palabras de Cristo. Pero Cristo requiere mucho más que solamente escuchar sus palabras. Él dice: cualquiera que oye mis palabras, pero no las pone en práctica, es necio. Y su vida, tarde o temprano, marcha a la ruina, y ruina eterna. Y luego dice: el que oye mis palabras y las hace. El énfasis de Cristo está no solamente en oír el Evangelio, no solamente en informarse acerca del Evangelio, sino en informarse y en practicar ese Evangelio. ¿De qué vale que usted estudie tantos cursos, por ejemplo, sobre construcción, pero nunca construir una casa? ¿De qué vale que usted lleve tanta enseñanza sobre administración, pero ni siquiera administra su casa?
¿De qué vale que lleve tantos cursos de ingeniería o de cualquier carrera, pero no pone en práctica la carrera? O trátese de cualquier cosa. Lo importante es oír, comprender, conocer y poner en práctica ese conocimiento. Y entonces la segunda enseñanza es que Cristo enseña con autoridad divina. Es decir, obedecer a Dios es lo mismo que obedecer las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él enseñó con la autoridad de Dios. Los maestros de su tiempo, especialmente los escribas y fariseos, enseñaban según la autoridad de otros. Siempre estaban citando a los maestros anteriores, aunque se hayan equivocado esos maestros. Pero Cristo enseña directamente informado por Dios mismo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Él es Dios, Él es el único que conoce la mente de Dios, porque Él mismo es Dios. Por eso la gente se admiró de sus enseñanzas, que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros, los escribas. Jesús habla directamente de parte de Dios. Entonces, este Jesús que enseña con autoridad, esta mañana nos dice lo siguiente: he hablado de las enseñanzas de Dios, dice Cristo. Les he enseñado qué se necesita para ser salvos eternamente. Ahora entonces, ustedes que me escuchan, dice Cristo, todo el que oye estas palabras mías y las hace es persona sabia, y el destino final de su vida es vida eterna en Cristo Jesús. Pero todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es una persona necia, y el destino final de su vida es grande destrucción. En otras palabras, destrucción eterna. Hermanos y hermanas, Cristo nos hace un llamado a todos los presentes aquí y a todos los que nos escuchan por estos medios por los cuales transmitimos este mensaje. Cristo nos dice lo siguiente: que cada ser humano, se dé cuenta o no, vive una vida edificada, ya sea sobre la roca firme que es la enseñanza de Cristo, o vive una vida edificada sobre arena, es decir, en ignorancia, de espaldas y en rechazo al Evangelio de Cristo. Y entonces, si usted está viviendo hoy una vida edificada de espaldas a Dios, ajenas a la enseñanza de Cristo, todo lo que le espera en el futuro es la ruina eterna. Esa es la advertencia de Cristo. En cambio, si usted hoy está viviendo una vida edificada sobre la enseñanza del Evangelio de Cristo, lo que le espera a usted es bendición eterna. Es decir, la manera como vivamos aquí hoy, necesariamente y sin escapatoria, tiene consecuencias eternas. Y debemos dar gracias a Dios esta mañana que Cristo nos habla muy claro. En este primer sermón, Cristo predicó con la suprema autoridad de maestro divino. Él no es un maestro entre los demás maestros, no es un filósofo griego entre los demás filósofos griegos, no es un catedrático entre muchos catedráticos. Jesucristo es el maestro que habla de parte de Dios y habla como quien es Dios, porque Él es Dios. Por lo tanto, en esa enseñanza autorizada
Él nos pregunta hoy, ¿saldrá usted de aquí hoy oyendo este evangelio, pero sin la voluntad de ponerlo en práctica? Si así lo haría, Cristo le dice, cuidado, porque usted está portándose como persona necia. Pero si usted sale de aquí hoy, escuchando la palabra de Cristo y rogando a Dios y disponiendo su corazón para ponerlo en práctica, Cristo le dice, muy bien, usted es una persona sabia, le espera la vida eterna. Hermanos, este es un tiempo muy apropiado para examinar cómo hemos estado viviendo la vida hasta aquí. Y que de aquí en adelante oremos a Dios y dispongamos nuestros corazones a vivir oyendo y practicando las enseñanzas de Cristo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por su misericordia, porque usted nos advierte antes que nos llegue la vida eterna, ya nos dice que hoy mismo empieza esa vida eterna, si es que oímos y practicamos las enseñanzas de Cristo. Pero también en su gracia y misericordia nos advierte que hoy mismo empieza la ruina eterna, si es que oímos el Evangelio de Cristo, pero no lo ponemos en práctica. Padre, le suplicamos que por su gracia y misericordia, a todos los oyentes de este mensaje de hoy, ponga en nuestros corazones la voluntad firme de anclar nuestra vida a las enseñanzas de Cristo. Y también para que todos nuestros hermanos y hermanas presentes en esta mañana, por su Espíritu Santo regenerador, incline nuestra voluntad a poner en práctica las enseñanzas de Cristo, porque de esto depende nuestra vida eterna. Padre, quite de nosotros toda aflicción, toda pesadumbre, quite de nosotros toda dolencia que impida nuestra comunión con usted. Y si las dolencias y aflicciones que tenemos son parte de la prueba que purifica nuestra vida, que fortalece nuestra vida y que la hace una vida más cercana a vivir sus enseñanzas, bienvenidas sean las aflicciones. Pero Padre, sabemos que usted es un Dios bueno, que nunca nos dará una prueba más grande de la que podamos resistir. Y junto con la prueba, dice el apóstol Santiago, nos dará también la salida. Padre, a todos los que estamos pasando por pruebas y aflicciones, denos la salida. Y sabemos que la única salida es poner nuestra fe en Cristo. Como dice su palabra, sigan corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En su nombre y por su causa oramos, oh Padre Celestial. Amén.